Pero vamos a empezar con una conexión muy especial porque queremos saludarlo, felicitarlo y saber mucho más de lo que pasó en su primer triunfo en Moto2. Con nosotros está David Alonso. David, ¡Qué gracias alegría! por estar en lo mejor de MotoGP. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí con vosotros de nuevo. Bueno, un placer haber tenido la posibilidad de relatar, de contar esta primera victoria en Moto2. Quiero que nos la cuentes vos un poquito más y que la desarrolles porque tengo entendido que después de la clasificación del sábado no tenías tanta fe en pelear por la carrera. No sé si tenías fe al menos en pelear por el podio. Sí, al final esto es un deporte que estás tú solo en la pista, pero luego también tienes un equipo detrás y yo le tengo que agradecer mucho al equipo y a mi familia y en ese caso fue ese sábado después de la clasificación que lo veía un poco difícil, lo veía un poco gris para el domingo, pero bueno, fueron ellos los que me ayudaron a verlo de otra manera, a no meterme la presión porque la victoria estaba muy lejos y de hecho nos quitamos de la cabeza esa idea y de esa manera salir de una manera más relajada y conseguí pues finalmente lograr una victoria donde no pensábamos ninguno que podía ganar ayer el domingo. Ahora, David, sabemos que el equipo que tenés es uno de los mejores equipos de Moto2. Allí está Jorge Martínez Aspar, que por supuesto tiene una experiencia tremenda, y todos tus mecánicos. Con los datos que vos diste del día sábado, ¿hubo un cambio de algo importante? Porque el ritmazo que tenías en carrera el domingo, aparte de tu sensibilidad, supongo que es algún cambio de la moto, ¿no? Pues sí que a nivel de ritmo para la carrera me encontraba muy cómodo y especialmente cuando la goma está gastada, que puedes jugar un poco más, puedes ir como bailando encima de la moto. Y lo que me cuesta un poco más es con goma nueva, cuando hay que sacarle todo el potencial a esa goma nueva y es donde tenemos que trabajar un poco para las siguientes carreras, pero sí que para de cara a la carrera estábamos más confiados en esa parte. En Silverstone estuviste también muy cerca de la victoria, se escapó por poco, pero después vinieron ahí algunos altibajos, en algún momento sufriste un toque, te caíste, te golpeaste, estuviste lesionado. Contame un poco ese proceso desde Silverstone hasta llegar al triunfo de este domingo en Balaton Park y qué fue pasando por tu ánimo, por tu mente. Pues sí, yo, bueno, crucé la línea de meta en Balaton y no me lo creía, era como, al final, lo que has dicho, después de Silverstone, que hice el podio, estaba empezando a ir escalando poco a poco y por unas cosas u otras, a veces por errores míos, a veces por infortunio, sí, por un poquito de mala suerte, pero daba dos pasos hacia adelante y volvía uno para atrás. Daba dos pasos hacia adelante y volvía uno para atrás. Entonces, cuando vas de esa manera y tienes tantas caídas, no consigues llegar, pues es un momento duro porque estás trabajando en la sombra, en casa, muy duro y los resultados no llegan. Entonces, no ha sido fácil mentalmente porque ves que el tiempo se acaba de la temporada y realmente pues estas últimas semanas sí han sido mentalmente, me han puesto a prueba, pero merece la pena. Bueno, David, pero te recuperaste bien, porque siempre en tus intentos, aun cuando te caíste, era en punto de vanguardia, era haciendo buenos tiempos, ir yendo para adelante. Ahora, vamos a recordar Balatón. ¿En qué vuelta te diste cuenta que el ritmo que traías era como para ir avanzando? Yo recién te contaba un poco y hablábamos con Martín que cuando llegaste a Colin Fayer, bueno, medio que seguíamos el vuelta a vuelta y me parece que ahí fue el arranque de tu velocidad, ¿no? Pues sí, además estuvo buena la carrera porque fue de menos a más y yo empecé la carrera sin ni siquiera pensar en el podio. Por un momento dije, el podio está cerca, vamos a hacer un podio. Y cuando estaba detrás de Jake y dos vueltas para el final, vi la victoria muy cerca, delante mía, y pensé, hoy es el día. O sea, me acuerdo que dentro del casco estaba
me dije a mí mismo que hoy iba a ser un gran día y que no podía perder esa oportunidad. Y me sentía como para arriesgar, porque hay a veces que tienes días que te sientes que puedes arriesgar un poco más y estás muy cerca de la caída, pero confías en ti. Y ese domingo en Balaton fue así, entonces las últimas 2 vueltas las hice con el corazón. ¿Y qué pasó en la chicana, en el cambio de dirección, en la última? Porque te pasaste un poquitito de largo por nada, no sé cuántos, 2 metros, 3 metros. Pues ahí casi me mata el equipo, ¿eh? Me hubiese matado yo mismo también. Pero yo dije, tengo que parar la moto como sea, porque después de toda la carrera que estaba haciendo, no podía irme largo ahí en esa última curva. Y es un deporte que te enseña mucho, porque al final tienes que estar muy concentrado y como pierdas la concentración medio segundo, ya es un error. Y vamos muy rápido, entonces por un momento pensé en la victoria, en cruzar la línea de meta primero, se me fue un poco la concentración y simplemente de frenar medio segundo más tarde, pues frené 30 metros más tarde y eso fue el problema. Bueno, cuando en la acción final de la carrera te lanzás y aprovecha un poco Moreira tu pasada, bueno, pensábamos que por ahí era muy justito y que, bueno, iba a estar muy apretado, así que hasta el último momento estábamos no sabiendo quién ganaba. Son muy pocas milésimas. ¿Vos pensaste esa acción en donde Moreira también se podía meter? Sí, sí, estaba muy apretado y en esa última vuelta cualquier mínimo error, pues el de atrás lo ve y lo aprovecha. Entonces había que estar muy atento y bueno, desde dentro yo, Moreira, Manu y yo la disfrutamos mucho y espero que también desde la tele se ha disfrutado, porque desde dentro Seguro que nosotros nos sí. lo pasamos muy bien. Mirá, nosotros gritábamos como locos, eso Seguro que te lo sí. garantizo. Y en Colombia ni te imaginás. Quiero preguntarte por lo que sigue, La porque idea primero es levantaros del desbloqueaste. sofá. ¿Eh? Ah, seguro. Claro, me imagino que sí. ¿Ya hablaste con tus abuelos en Si, Colombia? si os levantáis del sofá es buena señal. Sí. Eh, Te decía que ahora desbloqueaste en Silverstone el primer podio, que era importante, y ahora desbloqueas la primera victoria, después de un arranque que vos mismo nos has contado antes que no fue fácil, que de repente llegaste a Tailandia, bueno, el supercampeón de Moto3 y el ganador de 14 carreras y demás, y ahí te diste cuenta que Moto2 era otra exigencia y otro nivel, pero ahora has desbloqueado 2 ítems muy importantes, primer podio y primera victoria, y has estado largando también en primera fila en pole. Bueno, ¿cómo encarás el resto de la temporada, lo que queda? ¿Más tranquilo, ya sin esa mochila? Sí, al final, de alguna manera te quitas ya la presión de que ya has ganado y es momento de estar con los pies en el suelo, de trabajar y de buscar la constancia, esa constancia que ha faltado al principio de temporada, que ha habido muchos altibajos, pues buscar estar de manera más constante en las posiciones delanteras y no pensar que lo hemos aprendido todo, sino todavía queda mucho por aprender, por mejorar y tener esa humildad para seguir aprendiendo. La última, David, no te molestamos más. Forzar la moto como vos la forzaste, porque la exigiste al máximo, le sacaste el jugo a la Calex, ¿hace que sobre el final, en esa lucha con Moreira y con Manu, tuvieras menos moto o tuvieras una moto que no era la del principio de los ataques? ¿Eso se nota mucho en Moto2? No, bueno, yo estoy enamorado de la Moto2, de la CF Moto. Me encanta y siempre me han gustado mucho las motos de carreras porque les puedes forzar mucho. Pues cuando entrenamos, por ejemplo, tenemos que entrenar con una moto de calle por el reglamento. Sí. Y pues a la moto de calle es como no le puedes forzar tanto. Entonces cuando cogemos nuestras motos, eh, nuestras bebés, eh, le, puede- le puedes sacar mucho potencial y eso es lo divertido. Pero durante toda la carrera podía sacarle ese provecho, ese jugo. Aspar ya se recuperó del corazón, digo, después de la alegría de Quiles y la alegría que vos le diste.
Lo vivió intenso. Se le hizo larga la carrera. Saltaba tanto como su altura, ¿eh? No saltaba mucho, pero saltaba. Sí, sí, y las 3 últimas curvas, cuando me fui largo en la chicana, y sí que se le hizo largo. David, gracias como siempre por la gentileza y por el tiempo. Abrazo grande y a descansar un poquitito que ya se viene Cataluña y el resto de la temporada. Sí, una semanita y volvemos. Un placer y un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que nos están A Abrazo, vos también. abrazo, parce, como te dicen los colombianos. Abrazo grande. David Alonso con nosotros, el Dale, ganador del Gran con Premio de Hungría de Qué Moto 2. muchacho. Primera victoria para él. 1-2 de latinoamericanos, porque el segundo fue Diogo Moreira. Mirá, Sí, señor. vamos a repasar cómo quedó la clasificación del campeonato que tiene a Manu González como líder, con un poquito más de ventaja porque terminó delante de Calex, de Aaron Canet, Claro. con la Calex. Ahí lo tenés, Manu González, 204 puntos. Mirá a Diogo. 25 Aaron Canet y Diogo a 31, asalto al campeonato. Hasta va rival, tú sé que tiene Así es. 57. Y también subió, por supuesto, David Alonso, que está fuera de los 10 primeros. Pausa, ya volvemos.